La reforma universitaria fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana que sobrepasó los límites del ámbito universitario. Consagró principios que sellaron el futuro de la universidad al destino mismo de su pueblo y de sus instituciones. Este movimiento sacudió las obsoletas estructuras de una universidad sustentada en dogmas y negada a las mayorías. El anhelo transformador de los jóvenes del 18 no se reducía solo a lo académico, identificando a la educación y en particular a la universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad. En 1918 había 5 universidades en la República Argentina, 3 nacionales, Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y 2 provinciales, Santa Fe y Tucumán. En la Universidad Nacional de Córdoba, los cuerpos directivos no se renovaban jamás. Sus miembros eran vitalicios y ni siquiera el cuerpo docente tenía representación en su conducción. El 15 de junio de 1918, la Asamblea Universitaria debía designar al nuevo rector. Una multitud de estudiantes la interrumpe y desaloja a los asambleístas. La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Justamente fue en Córdoba en 1918 porque era la Universidad de Córdoba, la más vieja del país, era al mismo tiempo la más cerrada, la más aristocrática, la más aislada de las nuevas realidades que en ese momento se vivían en el mundo y en nuestro país. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. El manifiesto liminar, redactado por Deodoro Roca, expresa el sentimiento de los jóvenes universitarios, conteniendo a su vez los caracteres fundamentales que acompañarán al movimiento reformista. El hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad alguien planteara que el centro de la educación debían ser los estudiantes desde el punto de vista de su participación en el diseño de ese mismo sistema educativo, no es poco, duele mucho que sea tan poco conocido y sobre todo teniendo en cuenta que surgió en nuestro país, en Argentina y en el interior de nuestro país. Que reaccionó esa juventud con 3 banderas básicamente muy claras que tienen, pienso yo, absoluta vigencia hasta hoy, como son la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, que es esta revolución copernicana en la concepción de la educación superior que decíamos al comienzo, la unidad de los pueblos latinoamericanos y la modernización, la transformación y la modernización de los planes de estudio que estaban absolutamente enajenados de la realidad argentina de aquel momento. Los principios de la reforma del 18 están vigentes de manera absoluta en su totalidad, como están vigentes principios mucho más viejos, con los principios surgidos en la Revolución Francesa, de libertad, de igualdad, de fraternidad, o los mismos principios que dieron origen a nuestra Revolución de Mayo. Creo que están absolutamente vigentes los principios. Y creo que no es casualidad que cada tanto cuando avanzan los sectores conservadores sobre el poder, de manera sistemática, avanzan sobre algunas cuestiones que fueron banderas fundamentales de la reforma del 18, tales como la gratuidad de la enseñanza, tales como el ingreso irrestricto, es decir, la no restricción de ingresar a la universidad a todos los sectores, a los hijos de todos los sectores y fundamentalmente de los sectores más desprotegidos de la sociedad. A través del manifiesto, los estudiantes impugnaban con crudeza a docentes y autoridades, pero anclaban en la sociedad los problemas y sus soluciones. La reforma, en lo inmediato, señala Gabriel del Mazo, es una protesta por el estado de atraso espiritual, docente y científico, y por su gobierno oligárquico. Pero la misma solo podrá comprenderse como parte de una transformación más profunda, más amplia. Deodoro Roca, una de las mentes más brillantes de aquel movimiento,
decía que la reforma universitaria nunca se completará hasta que no haya una reforma social. Y un poco esto tiene que ver con esto que decíamos de la universidad como isla. Indudablemente, lo que la Universidad Argentina ha aportado al conocimiento, al pensamiento, a la investigación científica en Argentina ha sido extraordinario, y aún hoy sigue manteniendo un nivel académico importante, reconocido en el mundo, pero no va a lograr insuflar o transmitir todo lo que tiene para dar mientras la comunidad en la que está inserta no sea transformada también. Y esa es la limitación que tiene, o parte de la limitación que tiene el programa político con mayúscula, de la reforma universitaria del 18. El primer Congreso de Estudiantes Universitarios, reunidos en 1918 en Córdoba, fue el encargado de dar la primera forma orgánica a una serie de propuestas e ideas audaces para la época: asistencia libre, periodicidad de las cátedras, concursos para designar docentes, cogobierno, democracia de la universidad, gratuidad de los estudios, autonomía de la Casa de Altos Estudios, son algunos de los principios sostenidos por aquella juventud que ya no pide, exige se le reconozca el derecho a pensar por su propia cuenta. En el caso de las universidades, creo que no se transmite a los estudiantes el sentido de la reforma del 18. Creo que el estudiante común probablemente ignora que forma parte del gobierno de la universidad, no sabe que tiene representantes que deben defenderlo, que no deben limitarse a cosas que son importantes, como son los apuntes, las becas, la discusión por las pequeñas cosas de todos los días, sino que tiene representantes que están ahí para discutir planes de estudio, para discutir cómo investiga la universidad, para discutir cómo se financia la universidad, para discutir qué modelo de país queremos, para discutir todo lo que tiene que ver con el futuro de este país, que indiscutiblemente los reformistas del 18 lo imaginaban distinto, y que son, creo yo, los jóvenes los que tienen la posibilidad de hacerlo distinto. Por eso digo que los principios de la reforma del 18 están absolutamente vigentes, y que en todo caso lo que hace falta es que los que sienten el fuego de la reforma dentro de su corazón difundan ese ideario y discutan de qué forma se lleva adelante, porque podemos ser razonables o mesurados en las formas, en las medidas que tomamos para llegar a un ideal. Lo que no podemos dejar de ser es audaces en los ideales. Más allá de todo lo que significa como efemérides, yo creo que si no se rescata el significado profundo de lo que significó ese movimiento, no hay salida. Es decir, el objetivo no es una universidad reformada, sino que el objetivo es una universidad reformista. Es decir, que permanentemente esté en trance de transformación, de progreso, de crecimiento, y donde, por ejemplo, los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria ejerzan efectivamente un cogobierno. Y en ese sentido, los reformistas del 18 tenían muy claro que para eso, por ejemplo, el cogobierno tenía que ser igualitario. Todos los sectores tenían que estar representados igualitariamente, y todos los sectores, no algunos. Aún hoy, la universidad no ha logrado culminar la tarea emprendida por aquellos jóvenes idealistas de la Córdoba de principios del siglo XX. Recoger sus ideas, repensar el papel de la educación universitaria y el país, aceptar el desafío de llenarla de vida, es tarea del presente. Tomando las palabras del Manifiesto Liminar, podríamos decir que contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan.